Entonces estábamos tratando de pensar en esta antigüedad y dentro de la antigüedad en dos grandes figuras que nos permiten reflexionar sobre ejes vinculados al arte, vinculados a la belleza y vinculados al artista. Para comenzar elegí esta imagen de lo que fue el teatro griego vinculado a los mitos, al culto a Dionisios y aquellas dionisíacas y esas fiestas en donde se combinaba lo religioso, lo que hoy podríamos decir literario. Fue en el siglo VI, en el 538, cuando se desarrolló el primer concurso ateniense de tragedias, bajo el gobierno de Pisístrato, ¿no? Y entonces se consagra el teatro en un terreno consagrado a Dionisio, que va a ser como el patrón del mismo. En el siglo V de Pericles, el periodo clásico podríamos decir, va a continuar su desarrollo, su auge, este género, y luego hacia el siglo IV, hacia el final de la época alejandrina, se va a producir una decadencia. Las obras van a entrar en un periodo como de baja. Algunos de los autores dramáticos que podríamos mencionar, bueno, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, ¿no? Y este espectáculo griego iba a comprender distintos géneros. Desde el ditirambo, pasando por el drama satírico, la tragedia, la comedia. ¿Por qué me detengo en plantear justamente estas características que, bueno, si les interesa seguramente lo han leído y lo han estado trabajando a partir de distintos textos de Roland Barthes, en donde tiene sus textos sobre el teatro y sobre la representación, pero es interesante pensar en este espacio, ¿no? El espacio del teatro vinculado a también una definición espacial, una construcción arquitectónica, en donde implica una definición de un espacio como la escena, el proscenio, las distintas partes del teatro, sobre el cual va a escribir Aristóteles, ¿no? En este texto que hemos estado analizando y que yo los invitaba a trabajar, en donde yo les decía, leíamos la poética y yo les recomendaba y les sugería, bueno, leer, íbamos a leer los primeros apartados, ¿no? Entre el capítulo 1 hacia el capítulo 6, capítulo 7, en donde va a trabajar ejes, siempre vinculándonos a tratar de explicar qué es el arte, qué es lo bello, y cómo él piensa que es el artista. Hay un concepto interesante que es el concepto de lo verosímil, que les invito a que lo puedan recuperar porque nos va a marcar una diferenciación, la diferencia entre lo verdadero y lo verosímil. Lo verosímil es aquello que no necesariamente es verdadero, pero que tiene que ser creíble. Diferencia con lo verdadero, que es lo que sucede, ¿no? Y en el arte se juega por lo verosímil y no necesariamente por lo verdadero. Esto vamos a plantear una relación con toda una tradición vinculada al arte, ligada a un arte mimético, a un arte que se lo pensaba, ¿no?, como una visión vinculada a la realidad, como una copia de la realidad. Copia con comillas, la teoría de la mímesis la veíamos en Platón, pero también la vamos a ver desarrollada en Aristóteles.
el análisis que hace de la tragedia es justamente el centro de su obra poética, que es la que estamos leyendo, que es una recopilación de notas de clases pronunciadas ante un auditorio ateniense. Es el momento en el que Aristóteles va a estar por segunda vez en Atenas, es decir, dentro de los últimos 10 años previos al fallecimiento de Aristóteles, ¿no? Es una obra de madurez y tiene elementos también que recupera de Platón. Habíamos visto también a lo largo de su obra, y como habíamos dicho con Platón, es decir, no hay una obra en donde esté la estética platónica o la estética aristotélica, sino que en las distintas obras se pueden ir recuperando fragmentos, partes, en donde habla del arte o habla sobre lo bello o habla sobre el artista. Aquí les dejo un fragmento de Política, otra de las obras de Platón, en donde habla de la importancia de la música en la educación. Por otro lado, esta idea de Aristóteles, ¿no? Siempre que está hablando de arte, se ocupa más de las prácticas, podríamos decir, que de lo bello en sí. Para él el arte está vinculado tanto a una ciencia, a una técnica, y si bien hace notar una diferencia entre la técnica y el episteme, el arte no solamente está vinculado entonces a la mímesis, sino también podríamos observar que va a haber, como hay en la naturaleza, cosas que no se logran o que no son llevadas a buen fin. El arte también lleva a su perfección aquello que la naturaleza no ha acabado, fuese por falta de tiempo o por falta de ganas de la naturaleza, ¿no? Entonces plantea justamente en Poética, dice, la tragedia es la imitación de una acción completa y acabada que posee una grandeza determinada. Es un todo que tiene un comienzo, un medio y un final, ¿no? Es decir, son ejes y marca, que ahí les voy a dejar algunos ejes para acompañarnos en la lectura, marca justamente esta concepción. El otro elemento importante, tanto como el de verosimilitud, como el de regla, de las unidades, el concepto de catarsis, que es otro concepto básico para comprender la estética aristotélica, que va a influir justamente en lo que va a ser la estética del momento de la modernidad, ¿no? Es decir, en especial la estética del clasicismo, que va a apelar a estos criterios.